3 y vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Voy a estar dando lectura del versículo 1 hasta el versículo 15. Voy a leer, hermanos, estos versículos en una versión diferente, la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es una versión diferente, pero es un poco más clara. Y la palabra dice de la siguiente manera: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Palabra de Dios, y Dios bendiga su palabra. Hermanos, el domingo anterior vimos que la tesis del rey Salomón en estos versículos es que detrás de cada actividad humana se encuentra el plan de Dios, que todo lo abarca y que todo lo incluye. Estuvimos viendo que cada evento que ocurre sobre las personas y sobre el universo en general puede ser rastreado, hermanos, hasta la determinación de Dios como su causa última. Es decir, que nada de lo que acontece en este universo, nada de lo que sucede en este mundo sucede por un mero capricho del azar o de la casualidad, sino que todo lo que sucede en este mundo, aún las cosas más mínimas, suceden porque Dios así le place y así Él lo ha establecido. A eso, hermanos, se le conoce como providencia. Dios tiene en control todas las cosas. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Cristo dijo que ni un solo pajarillo muere si no es por la voluntad del Padre, mostrándonos que Dios se encarga de los detalles aún más insignificantes de este mundo. Por lo tanto, cuando el rey Salomón habla de estas cosas, él habla de varias cosas que parecen ser contrarias la una a la otra. Habla que hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Hay muchos cristianos que dicen, oh, bueno, pues si esto está en la Biblia, entonces quiere decir que el odiar es permitido, porque la Biblia dice que hay un tiempo de amar y hay un tiempo de odiar. Que hay un tiempo de curar y hay un tiempo de matar. Hermanos, en realidad Salomón no está hablando de las cosas que el ser humano debe de hacer en este mundo, sino más bien habla de los tiempos que Dios ha señalado para todas las cosas. Salomón nos habla de las actividades humanas que se realizan todos los días, de las actividades que el hombre hace. Por eso, la versión que leí y que traigo en esta mañana es muy interesante porque refleja
esto. Dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. La pregunta es, si hay un tiempo señalado para todo, ¿quién señala ese tiempo? Ese es el punto de Salomón. Y en el hebreo realmente eso es lo que Salomón dice, que hay un tiempo asignado, determinado y señalado para todo lo que sucede en este mundo. Hay un tiempo señalado. La pregunta es, ¿quién señala ese tiempo? ¿Quién determina ese tiempo? ¿El hombre o Dios? Dios, por supuesto. Dios, hermanos, determina lo que sucede. Dios señala los tiempos. Dios es el que obra de tal manera que lo que sucede es porque Dios lo determina. Dios señala el tiempo para cada evento que sucede y tiene lugar en este mundo. Una de las cosas que podemos ver al meditar en estos versículos es que no podemos controlar el tiempo. No podemos detenerlo ni podemos adelantarlo. No importa cuánto nos esforcemos por contrarrestar y hasta querer vencer el avance del tiempo, tenemos que reconocer que nos involucramos, hermanos, en una batalla que nunca podremos ganar. Quisiéramos detener el tiempo, yo quisiera detenerlo, hermanos, pero no puedo. Ustedes tampoco pueden detener el tiempo. Incluso hay una canción, hermanos, muy popular, interpretada por Vicente Fernández, una canción que se la dedica a su padre, de que él le pide a Dios que detenga el tiempo, porque su padre está envejeciendo. Y él le pide que detenga el tiempo. Aún, hermanos, las personas que componen canciones se dan cuenta que ellos son incapaces de manipular el tiempo. No pueden detener el tiempo, no pueden adelantarlo, hermanos. El ser humano es incapaz de detener o de adelantar el tiempo, porque esto está en las manos de Dios. Dios es el único que tiene en control el tiempo. Y Él señala un tiempo para esto, Él señala un tiempo para lo otro. Por lo tanto, Él es el único que está en control de esas cosas. Y ese es el punto que el rey Salomón estaba tratando de hacer. Martín Lutero, hermanos, escribió un comentario sobre estos versículos y él dijo lo siguiente: todos los esfuerzos humanos tienen un tiempo seguro y definitivo de realización, de juicio y de inicio y de finalización. Y ese tiempo se encuentra fuera del control del ser humano. Por eso, estos versículos fueron expresados en oposición al libre albedrío. No nos incumbe a nosotros establecer el tiempo, la manera o los resultados de las cosas que deben ser realizadas. Y es obvio aquí que nuestros esfuerzos y luchas no son confiables. Todas las cosas llegan y se van en el tiempo que Dios ha establecido. No podemos controlar el tiempo. Eso está fuera de nuestro control. Martín Lutero entendió muy claramente el significado de estos versículos. Él lo comprendió muy bien. Que Dios es el único que establece tiempos, épocas. Dios es el único que lo hace porque Él tiene control del tiempo. El ser humano no puede hacerlo. Pero hubo un hombre, hermanos, un poeta llamado William Ernest Henley, un poeta inglés, que escribió todo lo contrario a lo que escribió Martín Lutero. En uno de sus párrafos, en su poema titulado Invictus, él escribió lo siguiente. Noten bien lo que él escribió, hermanos, algo totalmente contrario a lo que escribió Martín Lutero. Él dijo: no importa cuán estrecha sea la brecha, no importa cuán cargada de castigo la sentencia, soy el capitán de mi alma y el amo de mi destino. Hermanos, este poeta inglés escribió estas palabras y estas palabras reflejan, hermanos, la arrogancia del ser humano caído. No solamente la arrogancia, pero los esfuerzos inútiles
del ser humano caído por quitar al Dios soberano de su trono. Hermanos, el hombre no puede ser el capitán de su alma ni el amo de su destino. Es imposible. Imposible. Y sin embargo, estas palabras de Henley han sido citadas una y otra vez por los estudiantes que se gradúan en los colegios seculares. Cuando dan su discurso, ellos citan a este poeta hablando estas palabras y diciendo y haciendo referencia a que ellos tienen todo un potencial que pueden explotar y que nada ni nadie los va a detener en lo que ellos se han propuesto hacer. Que el futuro es brillante, que el estudio que han recibido los ha preparado para hacer frente a los más grandes desafíos en este mundo. Hermanos, Salomón nos dice que eso no es solamente arrogancia, pero es insensatez, debido a que no podemos controlar los tiempos, no podemos controlar las épocas. Dios le place permitir una enfermedad en nuestra vida y todos los planes que teníamos y todas las cosas que deseábamos hacer simplemente se ven frustradas, no pueden ser realizadas, porque Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, ¿cuántas personas el día de hoy creen que ellos son los que deciden ultimadamente lo que van a hacer y los planes que ellos tienen los van a llevar a la perfección? Porque ellos son los que deciden, porque ultimadamente ellos son los capitanes de su alma y los amos de su destino. Esto es totalmente falso, hermanos. Es en contra de tal arrogancia que Salomón nos ofrece en estos versículos una dosis de verdadera sabiduría. Y esa sabiduría de Salomón nos dice que el ser humano no puede controlar ni siquiera los tiempos y las ocasiones para sus propias emociones, tales como el llanto y la risa. Salomón nos dice que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, y que no podemos controlar tales tiempos. Y eso es cierto, hermanos. No podemos controlar el tiempo cuando vamos a llorar a nuestros seres queridos. Ninguna persona puede hacer planes y decir: el año que viene voy a estar de luto y llorando y lamentando por la partida de mi madre o de mi padre o de un ser querido. ¿Quién puede, hermanos, hacer tales planes? No hay manera. El momento del llanto, hermanos, el momento del luto no puede ser planeado. ¿Se dan cuenta de esto? No puede ser planificado. Dios en su soberanía decide cuándo llevarse a un ser querido, y en ese momento, hermanos, hay luto y hay llanto. Dios es el único que está en control de estas cosas, aún de nuestras emociones, aún de nuestras emociones, porque no planeamos cuándo estar de luto, cuándo llorar por la partida de un ser querido. No podemos determinar el tiempo en el que van a morir nuestros seres queridos. Solo Dios es el único que decide cuándo será ese tiempo. Por eso lo que dice Salomón es cierto. Hay un tiempo establecido por Dios para llorar, y hay un tiempo establecido por Dios para reír, para estar de fiesta. Los tiempos, hermanos, son puestos por Dios mismo. El segundo punto que hace Salomón es que no podemos entender el plan de Dios en su totalidad. Salomón nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, pero aún así no podemos ver desde la perspectiva eterna de Dios la razón que Él tiene para asignar los tiempos y las ocasiones que Él asigna. Nosotros no podemos entender todo el plan de Dios. Dios tiene un plan, es muy cierto,
pero no podemos entender ese plan, no podemos comprenderlo. Y la razón por la que no podemos comprenderlo es porque nosotros vivimos, hermanos, encerrados en un mundo que está determinado por el tiempo y el espacio. Nosotros somos seres finitos. Dios es infinito y por lo tanto nuestra capacidad es limitada. No podemos entender el plan de Dios en su totalidad. Y por esa razón nos cuesta trabajo entender el por qué sucede esto, el por qué sucede aquello. No logramos entender todo el plan de Dios. Y eso hace, hermanos, que a veces cuestionemos los caminos de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? No podemos entender los planes de Dios. El plan de Dios no lo podemos comprender completamente. Ni todo el trabajo del ser humano puede alterar los planes de Dios. Dios es el que establece los tiempos para el nacimiento y los tiempos para la muerte. Yo quisiera que hubiera un científico que descubriera una medicina para impedir el envejecimiento y la muerte. ¿Y qué ser humano no desea eso, hermanos? Que no envejezcamos y que no muramos. Pero me doy cuenta que toda la ciencia del mundo no puede impedir la vejez y ni toda la ciencia del mundo puede impedir la muerte. Simple y sencillo. El hombre con todos sus descubrimientos no puede impedir esto, no lo puede impedir porque el tiempo, hermanos, sigue su marcha y somos seres que estamos sujetos al tiempo. Y el tiempo, hermanos, nos cobra. Y el tiempo deja su huella en nuestras vidas, en nuestras personas. Aunque el ser humano ha inventado muchas maneras de poder mantener jóvenes a las personas y bellas, atractivas. Aún así llega un momento cuando esas personas, los artistas, hermanos, no sé si los han visto, algunos de ellos, 60, 70 años y parece que tienen 30 años, hermanos. En serio, 35 años y tienen ya 65. Pero llega un momento cuando ellos pierden la batalla. Llega un momento cuando ya no se puede hacer más nada. Y cuando ya no se puede hacer más nada, se dan por vencidos. Se dan por vencidos. No es posible permanecer bello, joven, hasta los 80 o 90 años, hermanos. No es posible tal cosa. Es posible, quisiéramos, pero no podemos. Debido a que todo lo que existe tiene su tiempo de parte de Dios, el ser humano no puede controlar la administración providencial de todos los eventos. Ya sea que nos veamos involucrados en bodas o en funerales o en otras actividades, la mayoría de esas cosas dependerán de las situaciones que Dios mismo ha establecido. Dios ha establecido, hermanos, el tiempo de la muerte, el tiempo del nacimiento. Dios ha establecido el tiempo de llorar, el tiempo de reír, el tiempo de lamentarse, el tiempo de bailar, el tiempo de hacer todas las actividades. Dios ha establecido esos tiempos. Y es necesario comprender que los tiempos que hay en esta vida y en este mundo son tiempos, épocas establecidas por Dios. Son parte de la actividad humana y que no logramos entender todo el plan de Dios. Pero aún así, tenemos que entender que eso es parte de su plan. La muerte es parte de su plan. El llanto, hermanos, es parte de su plan. Nosotros quisiéramos que nunca se nos muriera un ser querido y que nunca lloráramos la partida de un ser querido. No es cierto, no queremos eso. Pero es parte del plan de Dios. Eso va a suceder. Es parte del plan de Dios. Tarde o temprano lo vamos a experimentar.
Y tenemos que aceptar esa realidad, porque es parte del plan que Dios ha hecho. No logramos entender por qué Dios diseñó ese plan, es cierto, no logramos entenderlo, pero es parte de su plan. Cuando Salomón dice que todo lo ha hecho apropiado, significa, hermanos, todo. El nacimiento, la muerte, la guerra y la paz. No importa lo que sea, de alguna manera eso encaja en el plan de Dios, aunque nosotros no logremos entenderlo. Salomón dice que hay tiempo para la paz y hay tiempo para la guerra. ¿Cómo eso encaja en el plan de Dios? No lo sé. ¿Cómo la guerra puede encajar en el plan de Dios? No me pregunten porque no lo sé, hermanos. No sé por qué la guerra encaja en el plan de Dios. No sé por qué Dios le place que haya guerra. Si en la guerra se destruyen vidas, si en la guerra, hermanos, mueren miles de personas, ¿por qué Dios le place que haya un tiempo para la guerra? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la guerra está dentro del plan de Dios. Lo que sí sé es que el tiempo de paz también está dentro del plan de Dios. Y si no entiendo en este mundo, hermanos, tal vez voy a entender cuando esté en su presencia el por qué Él le puso el tiempo para la guerra. En las tareas humanas hacemos decisiones equivocadas debido a que no vemos una parte importante de algún plan. No sé si a ustedes les ha tocado comprar, hermanos, alguna cosa en la tienda y han tratado de armarla. Aunque trae el manual, no sé si algunas veces han querido seguir ese manual y al último no han podido armarla tal como está el manual. A mí me ha pasado, hermanos, he comprado algunos estantes de libros y en realidad es fácil hacer un estante de libros no siguiendo el manual. Porque el manual trae algunos tornillos y unas tuercas, hermanos, muy difíciles que uno nunca usa. Y si uno quiere armar ese mueble no siguiendo el manual, uno se va a dar cuenta, hermanos, qué difícil es armar algo tan sencillo. Pero si seguimos el manual al pie de la letra, podemos armarlo, podemos hacerlo. Pero cuando nosotros creemos que podemos hacerlo sin tomar en cuenta el manual, nos damos cuenta que, hermanos, inútilmente hemos trabajado por 2-3 horas y no hemos logrado ensamblar lo que compramos. Hermanos, si no seguimos el manual al pie de la letra, terminaremos deshaciendo lo que llevamos adelantado y tendremos que comenzar otra vez desde el principio. Si nosotros pudiéramos ver desde la perspectiva de Dios y conociéramos su plan perfectamente como Él lo conoce, entonces veríamos que todos los tiempos que Él ordenó son apropiados, pero no podemos verlos simple y sencillamente porque no podemos ver todo el cuadro completo. Simple y sencillamente porque no somos Dios. No podemos ver todo el manual al mismo tiempo, todo el cuadro completo, no podemos verlo. El plan de Dios, hermanos, es semejante a una pintura que cuando estás cerca de ahí no puedes identificar lo que es, pero te alejas y puedes ver de qué se trata esa pintura. Entre más lejos estés, más puedes identificar lo que hay en la pintura. Puedes ver el cuadro mejor. El plan de Dios es de esa manera. El problema con nosotros para entender el plan de Dios es que no podemos retirarnos lo suficiente. No podemos salirnos del tiempo para poder ver el plan de Dios desde afuera del tiempo y decir, ahora entiendo. Ahora entiendo el plan de Dios. Estoy fuera del tiempo, lo veo como Dios lo ve y ahora sí entiendo claramente. No, nunca, hermanos, podremos hacer tal cosa. Porque somos seres humanos. Dios es Dios y Él es diferente a nosotros.
y nunca podremos ponernos en los zapatos de Dios, jamás en la vida. Hermanos, podemos ponernos en los zapatos de otra persona, podemos ponernos en los zapatos de aquel, de aquella, pero no podemos ponernos en los zapatos de Dios. Es imposible. Imposible que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso no es posible. Por esa razón, hermanos, no podemos entender el plan de Dios. Pero Salomón dice que aunque no lo entendamos, hermanos, ese plan es el mejor. El plan de Dios es el mejor. Aunque Salomón no podía demostrar, por ejemplo, desde una perspectiva puramente humana, que el plan de Dios siempre es el mejor y que todo lo que Él ha hecho es apropiado en su tiempo, aún así Él afirma tal cosa. ¿Por qué lo hace? Porque Salomón, hermanos, al igual que nosotros, vivía por fe. Él vivía por fe. Aun cuando vivía antes de Cristo, Él vivía por fe. Era un hombre de fe. Era un hombre escogido por Dios. Era un hombre que a Dios le plació, hermanos, escogerlo. Y su vida, al igual que nosotros, tenía que ser vivida por fe. Nosotros vemos a Cristo hacia atrás, Él lo veía por fe hacia adelante. Pero aún su vida tenía que ser vivida igual que la nuestra, por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Salomón nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso quiere decir que Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo por lo eterno, por aquello que trasciende el momento presente. En el versículo que leí, hermanos, el versículo 11, dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto esa eternidad en nuestros corazones y debido a eso nosotros deseamos, hermanos, lo eterno. La razón por la que nosotros deseamos vivir una vida eterna es porque fuimos creados con ese deseo, ese sentido, hermanos, trascendente de que nuestras vidas valgan algo más y que tengan significado y propósito. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todo lo que existe, hermanos, en este mundo no es todo lo que hay. Y de alguna manera, aún las personas no cristianas, que no son creyentes, ellos también saben que hay algo más que esta vida, aunque ellos lo nieguen y digan: no existe Dios. Dios es un invento por la religión. Dios solamente ha sido inventado, pero Dios no existe. Aun cuando ellos, hermanos, nieguen que Dios existe, en su interior, dentro de ellos, saben que debe existir algo más. ¿Por qué? Por la razón que Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Si nosotros fuéramos animales, hermanos, no tendríamos esa sensación de que debe existir algo más que esta vida. Pero el ser humano siempre se ha preguntado: ¿qué hay más allá de esta vida? ¿Qué existe al otro lado de la muerte? Esas preguntas, hermanos, siempre existen en todos lados. Y el ser humano, aunque trate de suprimir esa pregunta y decir: oh, no existe nada, el ser humano cuando muera simplemente se hará polvo y es todo, tal como el ateísmo cree. Hermanos, en los momentos difíciles de la muerte, cualquier ateo, hermanos, por muy ateo que sea,
se da cuenta que está entrando a un terreno desconocido y siente miedo. Hubo un hombre filósofo, hermanos, muy famoso, un francés llamado Voltaire. Él dijo: odio la vida y tengo miedo de morir. Odio la vida y tengo miedo a la muerte. Hermanos, él fue un ateo, un hombre que vivió negando la existencia de Dios. El ateo más ateo, hermanos, sabe que al momento de morir va a entrar a un terreno totalmente desconocido y siente miedo. Siente miedo. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto esa eternidad en nuestro corazón. Y esa eternidad que Dios ha puesto es lo que nos hace querer saber las cosas desde el principio hasta el fin. Pero no tenemos la capacidad para conocerlas porque estamos atrapados en un ambiente temporal en donde nos es imposible conocer perfectamente el pasado, el presente y el futuro, tal como Dios lo conoce. No sé si han quedado atrapados, hermanos, en el freeway, en un congestionamiento de tráfico. Cuando hay un accidente, hermanos, y tenemos que detenernos porque no podemos pasar hacia adelante y tenemos que llegar a nuestro destino, y nos sentimos desesperados. Nos bajamos del auto y vemos hacia adelante a ver hasta dónde está la fila, hermanos. Vemos que no tiene fin. Vemos hacia atrás, vemos que tampoco tiene fin. Estamos atrapados ahí. Bueno, este es solo una pequeña idea de cómo estamos nosotros atrapados aquí en este mundo, hermanos. No podemos ver el pasado, no podemos ver el futuro. Así estamos, estancados y atrapados, y por más que queramos conocer el pasado, el futuro a cabalidad, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Somos seres, hermanos, limitados, y esa limitación es una realidad, hermanos, en todo ser humano. Y si yo les preguntara por qué Dios ha ordenado el mundo de esa manera, ¿por qué Dios ha ordenado el mundo así? Salomón nos da la respuesta en el versículo 14. Versículo 14 dice: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Para eso Dios ha diseñado el mundo como lo ha diseñado. Para que los hombres teman delante de Él. Hermanos, Dios es Dios y nosotros no. Dios es el soberano y nosotros somos sus criaturas. Estamos sujetos a Él. Por lo tanto, Dios ha diseñado este mundo de la manera que lo ha hecho para que el ser humano le tema. Para que el ser humano reconozca que está muy limitado y se doblegue ante su presencia. Para que los William Henleys, los poetas como Henley, Voltaire y todos ellos que han escrito que el hombre es el amo de su destino, finalmente se den cuenta, y si no se dan cuenta en esta vida, que se den cuenta allá donde van a ir, que Dios es Dios y nosotros no. Pongámonos de pie en esta mañana.